Nunca fui el hijo esperado, ni el hermano querido, ni siquiera el familiar recordado en las fotos de Navidad. Desde que tengo memoria, mi familia me vio como el error, el accidente, el que sobró cuando ya todo estaba completo. Mi hermano mayor, Santiago, era el orgullo. Abogado exitoso, casado con una mujer de buena familia, 3 hijos perfectos. Mi hermana, Valentina, la princesa, doctora respetada, viajera del mundo, admirada por todos. Y yo era Mateo, el que estudiaba en universidad pública, el que trabajaba de día y estudiaba de noche, el que no fue invitado a la boda de Santiago porque el espacio era limitado, el que no aparecía en las fotos familiares porque siempre había una excusa para que me quedara detrás de la cámara. Mamá nunca lo dijo con palabras, pero sus ojos lo gritaban cada vez que me miraba. Papá simplemente aprendió a no mirarme. Y mis hermanos, ellos perfeccionaron el arte de hacerme invisible. Recuerdo el día que encontré la fotografía. Tenía 17 años. Estaba buscando documentos en el escritorio de papá cuando la vi. Una foto familiar en la playa, todos sonriendo bajo el sol. Todos menos yo, porque yo no estaba ahí. Nadie me había dicho que se iban de viaje. La descubrí por accidente, igual que descubrí tantas reuniones, tantas celebraciones, tantos momentos de los que fui borrado antes de existir. Pero lo que me rompió no fue la ausencia, fue lo que estaba escrito detrás, con la letra de mi madre. Nuestra familia completa, verano 2001. Nuestra familia completa sin mí. Esa noche lloré en silencio, como había aprendido a hacer todo en esa casa. En silencio me gradué del colegio. En silencio conseguí mi primera beca. En silencio me fui de esa casa a los 18 años, con una maleta prestada y la promesa de nunca volver a mendigar amor donde solo había indiferencia. Los primeros años fueron duros. Trabajé en construcción durante el día, estudiaba ingeniería civil por las noches. Comía una vez al día para pagar el alquiler de una habitación compartida con otros 3 estudiantes. Mientras Santiago recibía un departamento de regalo de papá y Valentina viajaba a congresos médicos pagados por la familia, yo juntaba monedas para comprar los libros usados que necesitaba para no reprobar. Nunca les pedí ayuda, ni siquiera cuando tuve que elegir entre pagar la matrícula o comer esa semana. Ni siquiera cuando me enfermé de neumonía y pasé 4 días en una clínica pública sin que nadie de mi familia supiera que existía. Aprendí que el orgullo duele menos que la humillación de rogar. Pasaron 10 años sin que nos viéramos, 10 años en los que construí mi vida ladrillo a ladrillo, literal y metafóricamente. Me gradué con honores, monté mi propia empresa de ingeniería, gané contratos, perdí contratos, volví a ganar. Me casé con Laura, una mujer que me vio cuando yo todavía creía que era invisible. Tuvimos una hija, Emma, a quien le prometí que nunca sabría lo que es sentirse sobrando en su propia familia. Quizás tú también conoces esa sensación de ser el que sobra en la mesa familiar. Si es así, quédate conmigo, porque lo que pasó después cambió mi forma de entender el perdón. La llamada llegó un martes por la tarde. Un número desconocido que casi no contesté. Era Valentina. Su voz sonaba distinta, quebrada, sin ese tono de superioridad que siempre cargaba. Mateo, necesito hablar contigo, es urgente. Por un segundo pensé en colgar, en devolverle los 10 años de silencio que me habían regalado, pero algo en su voz me detuvo. No era manipulación, era miedo real. Papá está grave, cáncer de páncreas, etapa 4. Los doctores dicen que le quedan semanas, quizás meses. Sentí un vacío extraño en el pecho. No era tristeza exactamente, era algo más complejo, la tristeza de perder a alguien que nunca tuviste realmente. ¿Y mamá?, pregunté. Ella está destruida, Mateo. No sale de su habitación. Santiago está manejando todo, pero... Hizo una pausa larga. La empresa de papá está en quiebra. Hay deudas enormes. Vamos a perder la casa.
todo. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No me buscaban porque me extrañaban, me buscaban porque se estaban hundiendo. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesitamos ayuda, Mateo. Necesitamos dinero. Santiago dice que quizás tú, con tu empresa... Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga que salió de algún lugar profundo donde guardaba todo el dolor de esos años. Déjame entender. Pasaron 10 años sin saber si yo estaba vivo o muerto. Nunca conocieron a mi esposa, nunca quisieron conocer a mi hija, pero ahora que necesitan dinero, ahora sí existo. Mateo, por favor, dime, Valentina, ¿alguna vez te preguntaste por qué me fui? ¿Alguna vez sentiste curiosidad por saber si yo estaba bien? El silencio del otro lado fue mi respuesta. Pensé que no, dije y colgué. Laura me encontró esa noche sentado en el jardín, mirando las estrellas como si tuvieran respuestas que yo no tenía. ¿Vas a ir?, preguntó sentándose a mi lado. No lo sé, no les debo nada. No, concordó ella tomando mi mano. No les debes nada, pero quizás esto no se trata de lo que les debes a ellos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De quién quieres ser tú? ¿De quién quieres que Emma vea cuando te mire? Esas palabras se quedaron conmigo. Toda la noche, todo el día siguiente, toda esa semana en la que intenté concentrarme en el trabajo mientras mi mente estaba en otro lugar. Finalmente fui, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía paz. La casa de mi infancia se veía más pequeña de lo que recordaba. O quizás yo había crecido de maneras que iban más allá de la altura. Santiago abrió la puerta. Había envejecido mal. Canas prematuras, ojeras profundas, la arrogancia reemplazada por algo que se parecía al agotamiento. Mateo, dijo, y por primera vez en mi vida vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Mamá estaba en la sala, sentada en el mismo sillón donde solía tejer mientras ignoraba mi existencia. Se veía frágil, rota, como si el peso de todo lo que estaba pasando le hubiera quitado la fuerza que usaba para mantenerse erguida sobre su pedestal. Valentina estaba ahí también, al igual que la esposa de Santiago y sus hijos, ahora adolescentes que me miraban como si fuera un extraño, porque eso era exactamente lo que era para ellos. ¿Dónde está papá?, pregunté. En su habitación, respondió mamá con voz débil. No baja desde hace semanas. Subí las escaleras que había subido miles de veces cuando era niño, siempre cuidando de no hacer ruido, siempre tratando de no molestar. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Lo vi antes de que me viera. Un hombre que alguna vez fue grande, ahora consumido por la enfermedad, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. «Papá», dije desde la puerta. Se giró lentamente. Tardó un segundo en reconocerme. «Mateo». Su voz era un susurro áspero. «Viniste». «Vine». Nos quedamos mirando en silencio. Había tanto que decir y al mismo tiempo nada que pudiera arreglar los años perdidos. «Tu madre, tus hermanos, te necesitan», dijo finalmente. «Lo sé. Yo sé que no fui...» Tosió violentamente. «Sé que no fui el padre que debí ser contigo». Era la primera vez que lo admitía, después de 42 años. «¿Por qué?», pregunté. La pregunta que había cargado toda mi vida. ¿Por qué yo era diferente? ¿Por qué nunca fui suficiente? Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque te parecías a mi hermano menor, el que murió cuando yo tenía 20 años por mi culpa. Estábamos en la carretera, yo manejaba, discutimos, perdí el control». Su voz se quebró. «Cada vez que te miraba, veía su cara, y no podía soportar el dolor. Así que preferí no mirarte». El mundo se detuvo. Todo el rechazo, toda la frialdad, todo el dolor, nacía de un dolor que ni siquiera era mío. Yo había cargado el peso de un fantasma que nunca conocí. ¿Alguna vez descubriste que todo lo que creías sobre tu historia estaba equivocado? Quédate hasta el final. Porque lo que hice después me sorprendió incluso a mí. «No era tu culpa», le dije. «Ninguna de las dos cosas era tu culpa».
Pero te hice pagar por algo que no hiciste. Te robé un padre, una familia. Sí, concordé, lo hiciste y me dolió cada día de mi vida. Pero cargar ese dolor ya no me sirve, papá. Y tampoco te sirve a ti. Bajé a la sala donde todos esperaban con caras tensas. Santiago fue directo al grano. La empresa tiene deudas de casi $500,000. La casa está hipotecada hasta el techo. Tenemos 2 semanas antes de que el banco ejecute. Yo no sé qué hacer, Mateo. Estudié leyes, no negocios. Papá nunca me enseñó realmente cómo manejar las cosas. Solo me dio el título y esperó que yo supiera. Valentina añadió, he estado usando mis ahorros para pagar los tratamientos de papá, pero ya no queda nada. Los seguros no cubren todo. Yo tampoco. No tengo más. Mamá finalmente habló, con voz temblorosa. Sé que no tenemos derecho a pedirte nada. Sé que fuimos... Se detuvo, buscando las palabras. Sé que te fallamos de todas las formas posibles. Era la primera vez que lo admitía. El reconocimiento que había esperado toda mi vida. ¿Y qué esperan de mí exactamente?, pregunté. Que salves lo que queda, dijo Santiago. Si es que queda algo que salvar. Pasé los siguientes 3 días revisando cada papel, cada contrato, cada deuda de la empresa de mi padre. Era un desastre, años de mala gestión, inversiones impulsivas, contratos mal negociados. Pero en el fondo, debajo del caos, había algo que podía rescatarse. Puedo reestructurar esto, les dije en una reunión familiar. Puedo renegociar las deudas, liquidar los activos que no generan valor, enfocar la empresa en lo que realmente funciona. Pero va a requerir cambios drásticos. Lo que sea, dijo Santiago. Tendrán que vender la casa. Mamá gimió como si le hubieran clavado un cuchillo. Es demasiado grande, demasiado costosa de mantener. Las deudas son mayores que su valor, pero puedo conseguirles un apartamento más pequeño, pagado, donde puedan vivir con dignidad. Miré a Santiago. Tú tendrás que trabajar en la empresa, pero no como director, como aprendiz. Aprenderás desde abajo cómo funciona realmente un negocio. Su orgullo se resistió por un momento, luego asintió. Y Valentina, necesitaré que uses tus contactos médicos para conseguir tratamientos más económicos para papá. No podemos seguir gastando en clínicas privadas de lujo. Hecho, dijo ella sin dudar. ¿Y tú?, preguntó mamá. ¿Qué ganas tú con todo esto? Era una buena pregunta. ¿Qué ganaba yo salvando a la familia que me había descartado? Gano dormir en paz, respondí. Gano mirar a mi hija a los ojos y decirle que hice lo correcto, incluso cuando lo correcto era difícil. Gano no convertirme en ustedes. Los siguientes meses fueron intensos. Reestructuré la empresa, renegocié cada deuda, vendí la casa familiar y mudé a mis padres a un apartamento cómodo pero modesto. Santiago trabajó a mi lado, aprendiendo lo que su título universitario nunca le enseñó. Valentina coordinó el tratamiento de papá con médicos que valoraban la competencia sobre el prestigio. Y yo descubrí algo sorprendente. No lo estaba haciendo por ellos, lo estaba haciendo por mí, por ese niño que se sintió invisible durante años. Le estaba demostrando que crecer no significa convertirse en quienes te lastimaron. Significa elegir ser diferente. Papá murió 6 meses después, rodeado de su familia, incluido yo. En sus últimas semanas me pidió perdón cada día. Algunos días pude dárselo de corazón, otros días solo pude dárselo de palabra. Pero se lo di, porque cargarlo ya no me servía. En el funeral, mamá se acercó a mí, me entregó algo, la fotografía de la playa, la que decía nuestra familia completa, sin incluirme, pero ahora, con cuidado, había pegado al lado una foto mía de cuando tenía la misma edad y con su letra temblorosa había tachado las palabras viejas y escrito algo nuevo. Ahora sí está completa, perdóname, hijo. No era suficiente para borrar los años, pero era un comienzo.
Santiago se acercó después del entierro. La empresa está creciendo de nuevo, dijo. Gracias a ti, gracias a lo que nos enseñaste. Yo nunca aprendí a decir esto, pero gracias, hermano. Hermano, la palabra sonaba extraña viniendo de él, pero también sonaba bien. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije. Pasé toda mi vida queriendo que me vieran, que me incluyeran, que me amaran, y cuando finalmente lo conseguí, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Ya había aprendido a verme a mí mismo. Valentina se unió a nosotros, con lágrimas en los ojos. Emma es hermosa, dijo. Tu hija. Laura me mostró fotos. Quisiera conocerla. Si tú me dejas. Sé que no merezco ser su tía, pero me gustaría intentarlo. Miré a mis hermanos. 2 personas que me habían hecho tanto daño, 2 personas que ahora intentaban, torpemente, ser diferentes. Pueden intentarlo, dije, pero tendrán que ganárselo, porque mi hija no va a crecer sintiéndose como yo me sentí. Y si algún día la hacen sentir menos que suficiente, aunque sea por un segundo, desapareceré de sus vidas y esta vez será para siempre. ¿Entendieron? Por primera vez realmente entendieron. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre el rencor y la paz? ¿Entre lo que merecían y quien tú querías ser? Déjame tu respuesta abajo, porque estas decisiones nos definen más que cualquier otra cosa. Hoy, 3 años después, las cosas son diferentes. No perfectas, pero diferentes. Mamá viene a cenar una vez al mes. Llama a Emma, mi nieta, con una ternura que nunca usó conmigo, y parte de mí todavía duele con eso. Pero otra parte de mí se alegra de que Emma tenga lo que yo no tuve. Santiago trabaja en mi empresa ahora. Es buen empleado, no brillante, pero comprometido. Aprendió humildad de la forma difícil, y eso lo hizo mejor persona. Sus hijos me llaman Tío Mateo, y a veces vienen a pasar el fin de semana. Les enseño lo que mi padre nunca me enseñó, que el valor de una persona no está en sus títulos, sino en su carácter. Valentina y Emma tienen una relación especial. Valentina le enseña sobre ciencia, sobre el mundo, sobre ser fuerte, y yo la dejo, porque finalmente entendí que el amor no es un recurso limitado, que Emma tener más familia no significa que yo tenga menos de ella. Los perdoné completamente, no lo sé. Algunos días sí, algunos días todavía siento la punzada de todo lo que me quitaron, pero estoy aprendiendo que el perdón no es un evento único, es una elección que haces cada día. Algunos días elijo mejor que otros, y eso está bien. Lo que sí sé es esto: salvarlos no me convirtió en su héroe, me convirtió en el mío, porque demostré que el dolor no tiene que convertirse en venganza, que puede ser despreciado y aún así elegir la compasión, que la familia no te define, pero cómo respondes a ella sí. Anoche Emma me preguntó: papi, ¿por qué la abuela siempre se ve triste cuando te mira? Porque ella está aprendiendo algo que debió aprender hace mucho tiempo, le respondí. ¿Qué cosa? Que el amor verdadero no se da solo a los que son fáciles de amar, se da también a los que te cuestan, porque esos son los que más lo necesitan. ¿Como tú con ellos?, preguntó con esa claridad brutal que tienen los niños. Sí, mi amor, como yo con ellos. Eres muy valiente, papi. No, Emma, solo estoy cansado de cargar el peso del odio, pesa demasiado. Ella me abrazó con esa fuerza pura que tienen los niños, y en ese momento supe que había hecho lo correcto. No porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía ser libre. A veces el karma no es sobre castigar a quien te lastimó. A veces es sobre demostrar que el dolor no te convirtió en ellos, que elegiste crecer donde otros se hubieran marchitado, que cuando tuviste el poder de vengarte, elegiste salvar en lugar de destruir. Y esa, descubrí, es la venganza más poderosa de todas: convertirte en alguien mejor de lo que ellos creyeron que podrías ser. Mi familia me despreciou toda la vida, y cuando llegó el momento de devolverles ese desprecio con intereses, elegí algo diferente.
no porque fueran dignos de salvación, sino porque yo era digno de paz. Y eso al final fue lo único que importó.